Muy buenos días, mi nombre es Rosa Velar, soy estudiante de la carrera de Derecho de la USAP. Actualmente estoy cursando la clase de Romano 2 impartida por la abogada Connie Valesca Romaño. A continuación estaré presentando este video donde daré a conocer los diferentes temas como lo son el derecho romano, como la génesis del derecho civil, aprender a interpretar el concepto de derecho romano y los elementos esenciales de las obligaciones. Una breve introducción sobre los diferentes temas son dar a conocer que a partir del estudio del derecho romano se da el estudio del derecho civil, que es que va a comprender, ¿verdad?, todo el estudio de las personas naturales como jurídicas. También aprenderemos a interpretar lo que es el concepto del derecho romano y cómo surgen las obligaciones en el derecho romano, la evolución a través del tiempo y los elementos esenciales para las obligaciones. Muy bien, entonces vamos a pasar a conocer lo que es el derecho romano como la génesis del derecho civil. Muy bien, la importancia del estudio del derecho romano se debe a que en un principio el derecho romano fue adoptado como un código de leyes, y este periodo de su existencia se le dio el nombre del reinado de la escuela de Estado. El Corpus Juris Civilis, cuerpo del derecho civil, es la más importante recopilación del derecho romano de la historia. Fue realizada en 529 y 534 por orden del emperador bizantino Justiniano I, 527-565, y dirigida por la jurista Triboniano. Gracias a la existencia de la colección se ha podido conocer el contenido del antiguo derecho romano, siendo fundamental para los sistemas jurídicos modernos, especialmente de tradición continental. A través de los siglos, el derecho romano moldeó una serie de instituciones y de figuras jurídicas que hoy constituyen la base de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, público, civil, procesal, penal y comercial. De ahí su estudio sea pedestal en el que reposa la formación jurídica de todo abogado mediante el estudio lógico del derecho romano. Se logra dar una visión del conjunto del sistema jurídico, la propia lógica del sistema romano, facilita la comprensión del derecho privado contemporáneo y la relación con la sociedad que rige desde el punto de vista sociológico e histórico. Continuando con el tema de la interpretación de lo que es el concepto de derecho romano, pues el concepto de derecho romano es un conjunto de normas y leyes que fueron impuestas a la sociedad romana y que tenían como finalidad regular el comportamiento de los ciudadanos romanos. Además, que el ordenamiento jurídico que reguló todas las actividades en Roma desde su fundación en el año 753 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Aparte que el derecho romano, ¿verdad?, nos sirve como un modelo
No solo hemos tomado la ley, sino que también las aplicaciones que hicieron los jurisconsultos, dotados de una lógica notable y una capacidad de análisis, de deducción o interpretación jurídica. Otro que es un poderoso auxiliar. El derecho romano constituye el fondo de las principales legislaciones de Europa y Latinoamérica. El Código Civil hondureño ha tenido influencia romana en los institutos de Gallo y Justiniano. Este lazo es lo que hace posible la deseable unidad del derecho internacional privado. El derecho romano, pues también su estudio es indispensable para comprender la historia y la literatura en Roma. El derecho fue de acceso de todo pueblo romano, por ello el lenguaje de los grandes historiadores y literatos de Roma está impregnado por dicha característica, razón por la cual, para comprender mejor su historia, la literatura romana, era necesario conocer lo que era el derecho. Continuando con los temas, pues pasaremos a lo que son los elementos esenciales de la obligación. Una breve introducción sobre lo que son las obligaciones, pues las obligaciones son las relaciones jurídicas con las cuales un sujeto pasivo se compromete para con otro activo a realizar firmemente una determinada prestación. Esta ostenta un derecho personal o de crédito sobre el deudor para exigir su cumplimiento. Además, el sujeto obligado deberá responder a su propio patrimonio en caso de incumplimiento. Las obligaciones se pueden dividir en civiles, naturales, principales, accesorias, de dar, hacer y no hacer, alternativa, facultativa y conjuntiva, divisible e indivisible, mancomunada y solidaria, cada una con ciertos requisitos que las caracteriza y los plazos y fechas establecidas. También daremos a conocer, ¿verdad?, lo que son los elementos esenciales de las obligaciones. Continuando con los temas, ¿verdad?, pasaremos a lo que son los elementos esenciales de una obligación, no sin antes dar el concepto de lo que es obligación. Por obligación se entiende, pues, al vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor es constreñida frente a otro acreedor a realizar una determinada prestación. También lo podemos definir, según las instituciones de Justiniano, como el vínculo jurídico con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Viendo esto, pues pasaremos a lo que son los elementos esenciales de la obligación. Pues estos son el sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. Cuando nos referimos al sujeto, pues el sujeto es el primer elemento de toda obligación, ¿verdad? Pues el sujeto activo o acreedor que tiene el derecho a la conducta del sujeto pasivo o deudor, quien tiene el deber jurídico de cumplir con ella. ¿A quiénes vincula el sujeto? Pues bien, el sujeto vincula a lo que es un sujeto activo o acreedor, o a un sujeto pasivo o deudor. El sujeto activo, pues, este tiene el derecho de exigir el cumplimiento, mientras que el pasivo tiene la obligación de cumplir
con dicha prestación, ¿verdad? Existen sujetos activos y pasivos que pueden ser uno o varios. Estos se han estudiado históricamente pues con las personas físicas llamadas de existencia visible. Con el tiempo pues se le unieron las personas morales llamadas también de existencia colectiva. Los sujetos y el activo o acreedor, ¿verdad? Les pertenece el derecho de exigir al deudor en la obligación. El derecho le da como sanción a su crédito una acción personal, es decir, la facultad de dirigirse a la autoridad jurídica para obligar al cumplimiento de la deuda, ¿verdad? Muy bien, entonces pasaremos a lo que son la capacidad para ser sujeto de una obligación. Pues quienes poseen la capacidad de ser sujeto de una obligación, pues las personas tanto naturales como jurídicas, las instituciones, pues las personas por nacer, las fundaciones, todas esas pueden tener capacidad para ser sujeto de una obligación. Cuando las obligaciones emanan de actos jurídicos, se exige que los sujetos posean capacidad de derecho, así como también capacidad de ejercicio. La incapacidad de derecho provoca la nulidad del acto jurídico que pretendía dar nacimiento a la obligación. La capacidad del ejercicio suspende, ¿verdad? De ser suplida por un representante legal. La capacidad no debe ser exigida en los casos de obligaciones que nacen de hechos ilícitos, ni para el acreedor ni para el deudor, ¿verdad? La obligación jurídica es obligatoria. Por ejemplo, cuando existe la trata de blancas, cuando existe, la venta de droga, ¿verdad? Que estos son actos ilícitos que van en contra de lo que son las capacidades para ser sujetos de obligación. Ahora bien, el sujeto pasivo, está obligado a procurar al acreedor el objeto de la obligación. Las personas o sujetos que integran la relación de las obligaciones deben ser determinadas o indeterminadas. Lo ideal es que antes de que exista una obligación se debe conocer tanto al deudor como el acreedor, pero muchas veces esto es imposible. Un ejemplo sería que cuando existe una declaración unilateral de voluntad, ¿verdad? Como fuente de la obligación, se pone en duda quién será el heredero. Muy bien, ahora pasaremos, ¿verdad?, a lo que es el objeto. Pues el objeto es el segundo elemento, ¿verdad?, de una obligación. Pues este es de naturaleza compleja o compuesta y está integrado por la prestación y el interés del acreedor. La prestación es el plan o proyecto de conducta futura que debe realizar el deudor para dar satisfacción al interés del acreedor. El interés del acreedor es la necesidad objetiva que se satisface con la prestación, ¿verdad?
Muy bien. El objeto está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar a favor del acreedor y puede consistir en un dare, en un prestare o un facere o patti. Cuando nos referimos a un dare, pues el dare es la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro, ¿verdad? En lo que es el dare. Y aquí entra pues lo que es la permuta. Con la permuta nos referimos cuando, ¿verdad?, encontramos un dare en los contratantes, ¿verdad? Se obliga a transmitir la propiedad de una cosa para poder darse lo que es el dare. Un ejemplo de permuta serían las plazas, ¿verdad?, de las maestras. Una maestra que trabaja en una escuela de un pueblo o la otra que trabaja en una ciudad, pues ellas intercambian. Muy bien, pasaremos a lo que es el prestare, ¿verdad?, que se emplea para aludir al contenido de la obligación en general. Un prestare, de esta manera hablamos de la prestación, ya sea que ésta consiste en un dare o un facere, para referirse a algún comportamiento distinto de las anteriores, como cuando una persona se obliga a garantizar la deuda de otro, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, donde el acreedor no debe obstaculizar, ¿verdad?, al arrendatario el uso de la cosa arrendada. Esta a su vez necesita un requisito. Vamos a hablar sobre lo que es el facere. Toda conducta que consista en un acto positivo, un hacer y que no implique la transmisión de dominio de alguna cosa. Es decir, que no signifique un dare, ejemplo, hay un facere en el contrato de prestación de servicio en el que una persona se obliga a realizar un trabajo a favor de otra, como contratar una persona para que pinte mi casa. En él se está haciendo una acción y por ende, ¿verdad?, esa sería una obligación. Este sería un ejemplo de facere. Muy bien, el objeto tiene sus requisitos, ¿verdad? Uno de ellos es que tiene que ser posible. Debe ser realizable tanto física
y materialmente como también jurídicamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que tiene que ser tangible, que tiene que ser visible, tiene que tocarse, ¿verdad? Para que pueda ser posible. Otro requisito sería que tiene que ser lícito. Con esto nos referimos que no debe ser contrario al ordenamiento jurídico, considerando su integridad, y debe ajustarse a los dictados por las leyes, la moral y la buena costumbre. Un ejemplo de esto sería, ¿verdad?, la trata de blancas, la venta de droga, ¿verdad?, la venta de marihuana o la cocaína, ¿verdad? Que esto viene en contra de las leyes, la moral y las buenas costumbres. Otro requisito es que tiene que ser determinable. La prestación ha de ser determinable al momento del nacimiento de la obligación, o al menos determinable, ¿verdad? Caso contrario, la obligación será inválida por falta de objeto. Pues en este podríamos poner un ejemplo, ¿verdad? Que estamos haciendo un trato con un pescador, vaya. Entonces, yo estoy haciendo el compromiso de pagarle al pescador para que me venda los pescados, ¿verdad? 2 libras o 3 libras de pescado. Yo le estoy dando el dinero para que él me brinde, ¿verdad?, el servicio de darme los pescados. Ahora bien, si va a ser determinable en el momento en que él pesque dichos pescados, ¿verdad?, y me los pueda entregar. En caso de que él no pueda pescar nada, entonces no se da, no es determinable. Tiene que ser patrimonialmente valorable. Debe ser de contenido patrimonial, aun cuando el interés del acreedor pueda ser de índole extrapatrimonial. La patrimonialidad de la prestación resulta indispensable a fin de poder resolver la obligación por equivalente. Un ejemplo es que yo voy a comprar una casa donde tiene un valor, ¿verdad?, que determinable. Pues yo cumplo con pagar la compra de la casa, pero yo voy a querer que lo que yo voy a recibir está en las condiciones necesarias, que valga lo que yo estoy pagando. Por ejemplo, si yo pago y vienen y me salen con una casa que está deteriorada, que le hacen falta las ventanas, que le hacen falta las puertas, ¿verdad? Ya desde ahí, pues eso ya no sería patrimonialmente valorable, porque yo estoy pagando para que me den algo que valga la pena, no algo en el que yo tenga que volver a invertir para poder arreglarlo. Muy bien, entonces después del segundo elemento pasaremos al último elemento, que es el vínculo jurídico. El vínculo jurídico nos referimos, ¿verdad?, cuando consiste en el deber del deudor de cumplir
cumplir la gestación, es decir, de observar determinado comportamiento positivo o negativo desde que la obligación nace hasta que queda totalmente extinguida. Este vínculo del derecho puede generarse por diversas causas. Una de ellas sería el contrato, el delito, el cuasicontrato y el cuasidelito, que esto se va a ver más adelante cuando se vean las fuentes de las obligaciones. Muy bien. La creación que existe entre estas partes causa que hay una fuente o donde sale esta situación, se faculta al acreedor a obligar que cumpla esta prestación, es decir, obligar jurídicamente mediante un procedimiento en caso de no cumplir una sentencia que se le puede ejecutar de manera jurídica. Las atenuaciones del vínculo jurídico son dos. Una es el favor de vetoris. Pues el favor de vetoris, la presunción favorable a los intereses del deudor, ya que en caso de deuda respecto a si está obligado o no, se presume la negativa. El favor de vetoris en el derecho romano es una regla de interpretación de las cláusulas contractuales en caso de duda, o si resultan vagas o ambiguas, determina que éstas deban interpretarse en contra que lo dispuso, ¿verdad? O sea, del predisponente. Las limitaciones temporales: nadie puede ser acreedor ni doctor para siempre, ¿verdad? El vínculo jurídico en las obligaciones correlativas o recíprocas. Pues las correlativas, estas obligaciones son aquellas en las cuales las partes se obligan recíprocamente la una con la otra en virtud de una causa fuente común. Estas se caracterizan por ser prestación de una parte a razón de ser de la contraprestación de la otra. Y las recíprocas, pues estas obligaciones recíprocas poseen cada una su propio vínculo que funciona de manera especial según sea cada caso. El vínculo jurídico también posee caracteres y uno de ellos es limitar la libertad jurídica del deudor. Permite precisar en forma cualitativa y cuantitativa hasta dónde se verá limitada dicha libertad jurídica del deudor. Esta debe tomar equivalentes en la obligación las posiciones del acreedor y del deudor. La nota de juridicidad del vínculo obliga al acreedor como al deudor desempeñarse durante toda la vida de la relación jurídica obligada de conformidad personal o de crédito sobre el deudor para exigir su cumplimiento. Además, el sujeto obligado deberá responder a su propio patrimonio en caso de incumplimiento. Las obligaciones se pueden dividir en civiles, naturales, principales, accesorias, de dar, hacer y no hacer, alternativas facultativas y conjuntivas.
divisible e indivisible, mancomunada y solidaria, cada una con ciertos requisitos que las caracteriza y los plazos y fechas establecidos. Conclusiones. La relación obligatoria es aquella en la cual dos personas se obligan y se exigen a cumplir determinada prestación. La prestación puede persistir en un dar, un hacer y un no hacer. La comprensión del derecho romano facilita la comprensión del derecho privado, contemporáneo y la relación con la sociedad. La importancia del estudio del derecho romano como la génesis del derecho civil.